Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hermanos, qué bueno que están con nosotros en esta noche, en esta madrugada, en que podemos compartir y a través de estos medios de comunicación en la 800 AM y a través de la internet, pues por www.tjcatólico.com. Es un gusto para mí, Javier Muñoz, estar a estos momentos compartiendo lo que es la palabra de Dios y lo que el Señor día a día quiere que vayamos realizando. Saludamos a todos nuestros hermanos que están muchos trabajando en la guardia, cuidando las fábricas, en las construcciones, hermanos veladores que se acompañan en estos momentos con la oración, pero también con el compartir la experiencia y la palabra de Dios que nos guía en nuestra labor diaria, que ya desde temprano, pues es buscar esa presencia en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros, claro que sí. Oramos por aquellos hermanos que nos hemos encontrado en el camino y que nos han pedido que les mandemos un saludo, pero también que los acompañemos en su trabajo y a través de estos momentos hacer oración con ellos, para que el Señor envíe esos ángeles custodios que les protejan, que les cuiden y sobre todo que les den vista, ¿verdad? Vista de halcón para descubrir por ahí al enemigo que quiere meterse. Pues pedimos por ellos, claro que sí. También por otros hermanos que van de camino, nos han dicho que a través de la radio en su carro, pues van escuchándonos, pero que no se comunican pues porque van en ese momento de ir manejando, ¿verdad? Un poco ya cansados, van de regreso a casa. Pues que el Señor les bendiga en su camino, que el Señor les llene de gozo, de alegría en estos momentos, para que al llegar a casa también, con un abrazo a la familia y dando gracias a Dios por ella, pues entremos también en el descanso que también al cuerpo le hace falta. Y para otros que van levantándose y que van a empezar su día en camino al trabajo, pues también, claro que sí, oramos por ustedes, mis hermanos, para que Dios les bendiga en su camino y les lleve hacia ese lugar donde ustedes laboran. Y qué mejor que hacer la oración con el Salmo 5, esperando recibir esa respuesta que esperamos de Dios, como es su amor y su misericordia que Él día a día nos está dando. Vamos a elevar nuestra oración, vamos a comenzar invocando a ese Dios altísimo, a ese Dios que es la luz de nuestro caminar, que es la luz de nuestra vida y sobre todo que nos llena de esperanza y que nos da la fortaleza en este día para caminar. Y también es el momento, hermanos, como no, para que si pasamos por ahí un templo, sabemos que siempre de camino encontramos un templo, ¿verdad? Pues no dejemos de santiguarnos al pasar por ese templo, pues es saludar a nuestro Dios que ahí está, esperándonos, ¿verdad? Y de ahí lanzando su fortaleza hacia los que vamos a nuestras labores o a los que regresamos o a los que estamos ya inmersos en la labor. Señor, escucha mi plegaria y a mi queja pon atención. Presta oídos a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios, pues a ti te imploro, Señor, desde la mañana. Oyes mi voz. Desde la mañana te hago promesas y me quedo esperando. Tú no eres un Dios al que le guste la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Los insensatos no aguantan tu mirada. Detestas a los que obran la maldad y a los que hablan mentiras destruyes. Odia el Señor al violento y al embustero. Pero yo por tu inmensa bondad puedo entrar en tu casa, frente a tu templo santo, y postrarme con toda reverencia. Señor, tú que eres justo, guíame frente a los que me espían. Abre ante mí un camino llano, pues nada de sincero hay en sus bocas, y solo crímenes hay en su interior.
Para halagar tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígales, oh Dios, como culpables. Haz que fracasen sus intrigas. Échalos por sus muchos crímenes. 50 ya que en ti no se han refugiado. Que se alegren cuantos a ti se acogen. Que estén de fiesta los que tú proteges y te celebren los que aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo cubre tu favor. Palabra de Dios. Este es el salmo de la oración que todos debemos elevar a nuestro Dios y también darle gracias por abrir nuestros ojos a un nuevo día. Abrir nuestros ojos es ya probar parte de la resurrección a la que nuestro Dios nos está llamando. Por eso, importantísimo este momento de diálogo en la madrugada, cuando todo está silencio, cuando eres tú y Dios. Así que con esta oración, dándole gracias a nuestro Padre, pues vamos a empezar lo que es la introducción a este programa de esta madrugada, en la que Dios también nosotros le hablamos a Él, pero Él también espera una respuesta de nosotros. Dios siempre espera que el hombre voltee hacia Él. Comunicar su palabra y espera la respuesta. Y esta respuesta es personal. Entrar en sí mismo, cada uno de nosotros, los cristianos católicos, los cristianos de todo el mundo, y ver qué respuesta estoy dando a ese llamado de Dios. El día de ayer en la misa nos habla del Padre, de esa respuesta que el hombre, que Dios está esperando del hombre. Dios nos habla y nos ha estado hablando a través de esta programación, lo que es los momentos, los fundamentos de nuestra fe, pero también Dios espera una respuesta de nosotros. Una respuesta que nos lleve a levantar nuestra mirada verdaderamente a aquel que día a día nos está llamando. Y mira, en estos tiempos, más que nunca, Dios está hablando a través de los signos. Dice la palabra de Dios que en los últimos momentos, por todas partes se escuchará hablar de Dios. Por todos lados no encontrarás quien te dé una exhortación de que hay un Dios que te ama, de que hay un Dios que te está invitando a un diálogo, que hay un Dios que espera que voltees tu mirada a Él. Y lo podemos ver. Todos los días en la calle encontramos gente que nada más al verla nos están hablando de la existencia de un Dios. Que en la Calafia vamos escuchando alguna programación. O que en nuestro mismo despertar escuchamos una voz que nos llama. Y esto es una realidad. Cuando de repente escuchas tu nombre y no hay nadie a tu alrededor, es mismo Dios que te está llamando. El mismo Dios que espera que uno, el hombre, voltee hacia Él, y lo podemos ver desde la existencia del primer hombre en la tierra. Que Dios esperaba respuesta del hombre, pero el hombre falló y tapó sus oídos a la voz de Dios. Y entonces viene una situación difícil para el hombre, y lo podemos ver con dentro de la misma familia, como aquel hermano mata al otro. Es una respuesta de coraje, de celo. ¿Por qué? Porque el pecado toca el corazón y nos cierra los oídos y no podemos escuchar esta invitación de Dios. Y Dios nos está hablando muy fuerte, sobre todo aquellos cristianos que nos congregamos dentro del templo, y ahí también se escucha la palabra de Dios con más fuerza todavía. Porque se lee la palabra, se lee las santas escrituras en el ambón y en el altar presente Jesucristo en su cuerpo, en su sangre y en su divinidad. Más fuerte nos está hablando a todos aquellos que nos acercamos. Y hoy más que nunca nosotros, cristianos católicos, que nos congregamos los domingos y que ahí Dios nos está llamando en ese momento de compartir como iglesia el cuerpo y la sangre de Cristo, pues también es un llamado muy fuerte.
y espera una gran respuesta de aquellos hombres que nos congregamos, de aquellas mujeres que con el corazón van a escuchar la palabra de Dios. Y aquí es donde se les exhorta a todos nuestros hermanos creyentes a participar, no ir a oír misa, sino participar en la Santa Misa. Y el participar es hacer conciencia y abrir los oídos del Espíritu para poder escuchar esta invitación que Dios nos está haciendo, este llamado que Dios nos está haciendo. Es cierto, como decíamos en la oración, escúchame, Señor. Ya nosotros mismos estamos elevando nuestra oración. Escúchame, Señor, porque tengo enemigos. Escúchame, Señor, porque me siento cansado. Dame fortaleza o sea, nosotros le estamos hablando a Dios y qué bueno, pero también hay que darle una respuesta cuando Él nos habla, cuando Él nos invita, cuando Él nos quiere congregar en torno a la mesa, reunidos como iglesia, para poder darle ese sí que Dios espera de nosotros. Sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y mira que hace falta muchos servidores dentro de las parroquias, dentro de los movimientos cristianos. Hacen falta muchos servidores que estén dispuestos a dar su tiempo en el servicio hacia los demás. Y sobre todo, cuando los hijos de Dios se congregan en la casa del Padre. Vamos a una pausa y regresamos, hermanos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Estás escuchando Colonia Radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos, hermanos, en nuestra programación de Hombres de Fe, invitando a aquellos hombres que escuchan el llamado de Dios a ser parte de este ejército. Y viendo lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña a través de esta respuesta que Dios espera del hombre, nos dice en el número 142, ¿verdad? Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación, pues es la fe que brota en el corazón del hombre. Y esto es bien importante. No podemos darle una respuesta a nosotros como creyentes a Dios si nuestra fe no crece, si nuestra fe no nos lleva a vislumbrar un cielo azul, una tierra nueva, donde la esperanza del hombre se consuma. La fe nos debe de mover a buscar más y más a Dios. Y ya lo habíamos hablado en los programas de los fundamentos de nuestra fe. La fe nos lleva a encontrarnos día a día con ese Jesús, con ese Dios que nos ama, con ese Dios que día a día también nos da respuesta a nuestras peticiones, y lo escuchamos muy seguido de entre muchos hombres de fe que encontramos y saludamos y nos comparten un poquito de lo que Dios está realizando en su vida a través de los medios. Y nos decía uno de estos hombres que en el trabajo encontramos: yo he escuchado ese programa, y me dice, y esto me ha llevado a buscarlo y acercarme a misa, a escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos viendo que la fe de que el que está hablando a través de estos medios de comunicación es únicamente un mensajero de Dios que tiene esta invitación para ti, pero que la respuesta y la aceptación es tuya. Y ahí es donde la fe empieza a trabajar en el corazón del hombre. Y vamos a encontrarnos en la palabra de Dios muchos hombres que por fe tuvieron un encuentro fuerte y personal con aquel Dios invisible,
aquel Dios que nadie veía, pero que todos esperaban en él. Y lo podemos ver desde los primeros hombres que habitaron la tierra, que ya también ellos tenían una esperanza de una vida mejor después de que los cuerpos de aquellos hombres morían. Entonces, la fe nos abre un panorama más grande de lo que es vivir en comunidad, vivir como miembros de una iglesia activa y viva, porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando la fe me lleva a descubrir que yo soy parte del cuerpo de Cristo y que como tal también tengo una misión, entonces la fe me empieza a llevar a Dios. La fe me empieza a mover en el corazón un deseo ardiente por conocer a ese Dios del que mucho se habla, pero que pocos le conocen. Que pocos han tenido esta gracia de Dios de poder de contemplarlo, de poder ver ya en esta tierra presencia de ese Dios invisible, y que en Cristo Jesús se hace visible a toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las culturas, de todos los idiomas, de todo pensamiento, creyentes y no creyentes. Ahí está la presencia de ese Dios invisible, visible en Jesucristo, el Hijo de Dios, que como Hijo de Dios trae la misma dignidad de Dios. Y ahí es donde conocemos a ese Dios que los profetas anunciaban, que en el Antiguo Testamento estaba como velado, como con un velo que no nos dejaba ver, pero llega Jesucristo, rompe el velo del templo en su muerte, y entonces queda abierta esa presencia de Dios hacia toda la humanidad. Y ya de nosotros está esa respuesta que Dios está esperando. Ese sí que Dios espera de ti como padre de familia, como madre de familia, como trabajadora, como trabajador, como estudiante, como padre, como hijo, como hermano. Y esa respuesta es transmitir esta fe viva y activa. Porque muchos tenemos una fe débil. Muchas veces nos dicen, ¿verdad? Por ahí en la calle escuchamos críticas muy fuertes hacia nosotros, los católicos, que tenemos una fe muerta, porque no nos mueve, sin darnos cuenta que los que estamos dentro, la iglesia está haciendo una efervescencia, se está levantando fuertemente, pero porque el sí de muchos cristianos católicos se ha dado a Dios, han escuchado la voz, le han dado una respuesta positiva, y esta es la respuesta, la fe, una fe que nos lleva a hacer obras de caridad, que nos lleva a hacer oración, que nos lleva a estar en una relación más íntima con Dios. Porque nosotros, los mensajeros de Dios, los que estamos llamados a ser como canales de bendición para otros a través de la palabra de Dios, del estudio, y llevar a otros a una formación, pues esta es la labor y esta es la fe que se va expandiendo con obras. Porque la fe sin obras, dice la palabra, es una fe muerta. Y la fe con obras es una fe viva y activa. Y como nos enseña San Pablo en la carta a los Corintios, primero vamos a conocer nosotros a ese Dios para poder llevar a los nuestros a Dios. Que crean en un Dios vivo. Porque hay un choque muchas veces dentro de lo que es nuestra doctrina en los niños, ¿verdad? Porque en los niños, en el catecismo los sábados, se les da una formación cristiana, pero cuando llegan a casa, ellos ven totalmente lo contrario de lo que ellos aprendieron. Ahí en el catecismo le dijeron, es pecado pelear, es pecado decir groserías, es pecado faltarle al respeto a los papás, es pecado. Y entonces ellos llegan a casa y ¿qué es lo que escuchan? Primeramente, insultos del padre hacia la madre, y ahora podemos encontrarlo también que de la madre al padre. O sea, hay una lucha por los poderes muchas veces que no nos damos cuenta que estamos contradiciendo la doctrina de Cristo que se les está dando a nuestros hijos. Y Dios espera que esa respuesta como padre o como madre hacia Dios sea dar testimonio de un Cristo vivo, de un Cristo que nos forma como familia. Es cierto, la iglesia
se encarga de formar a tus hijos dentro del catecismo, a través de aquellas hermanas que le han dado una respuesta positiva a Dios y que se han comprometido en la enseñanza a nuestros hijos. Pero la educación más fuerte y que tiene más efecto en el corazón del niño es la que tu papá, la que tu mamá le estás dando. Y si tu testimonio no es un testimonio cristiano, vas a hacer que este niño decaiga en ese deseo de conocer a Dios. Si tu testimonio como padre, como sacerdote de tu hogar, no es el de orar con tus hijos, darles la bendición cuando los llevas a la escuela, darles un beso, darles un abrazo, transmitir el amor, no con riqueza, hermanos, esto es bien importante. El amor no se compra, el amor se da, se transmite. Por eso en su primer mandamiento Dios nos da este mandamiento: amarás a tu Señor por sobre todas las cosas. Y si amas a Dios que no ves, podrás amar a aquel hermano que está junto a ti, a tu esposa que está contigo, a tus hijos que llegan contigo. Y entonces la respuesta que tú vas a dar a Dios es una respuesta de amor. Si Dios nos da una respuesta de amor, un mensaje de amor a nosotros como creyentes, entonces nuestra respuesta también va a ser una respuesta de amor hacia Dios a través de los que me rodean. Entonces, si yo amo a Dios, voy a amar a mis hermanos, porque este mandamiento viene acompañado de otro que dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí encierra otro compromiso y otra respuesta que Dios espera de ti. ¿Cuánto te amas tú mismo? ¿Cuánto te abrazas tú solo? Cuando estás en ese momento de salir de tu casa y te ves en el espejo y te das un abrazo y te dices: gracias, Señor, porque me despertaste, porque me diste vida. Gracias, Señor, porque me amo. Gracias, Señor, porque me cuido. Entonces, ahí estás dando ya respuesta a Dios. Y Dios acepta esta respuesta. Pero si te levantas y lo primero que dices y te ves en el espejo y ay, canijo, qué carita está el azúcar, y te ves y te empiezas a criticar tú mismo, ¿verdad? Ahora salí con un pelo menos, ahora no me salieron más arrugas, uy, qué gordo estoy, oh, qué flaco estoy, oh, o sea, empiezas a hacerte una crítica. Entonces estás criticando al mismo Dios que vive en ti. Entonces no le estás dando una respuesta positiva a Dios. Y Dios está esperando siempre la respuesta del hombre positiva. Esto es lo que espera Dios de nosotros. Que hagamos vida lo que Él día a día nos está dando. Y si nosotros no entramos en este plan de vida cristiana, hermanos, es tiempo de hacer un alto en tu vida y ver qué respuesta le estás dando a Dios de todo lo que Él ha hecho por ti. Y uno de los signos más grandes, pues es que dio a su Hijo Jesucristo. Lo entregó por ti, por tu salvación, para que tomando a Jesucristo como verdad, camino y vida, volvamos a Él. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y nadie puede ir a Jesucristo si el Padre no lo llama. Y mira que el Padre está haciendo un llamado muy fuerte a la humanidad de estos tiempos. Volteen hacia mí. Vamos a una pausa y regresamos, mis hermanos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos, mis hermanos, tocando este punto muy importante de lo que es la respuesta que Dios espera del hombre. Y sabemos que Dios siempre está esperando. A través de los tiempos, a través de la eternidad, recordemos que el tiempo es para nosotros. Dios es un Dios de eternidad, es un Dios que no tiene tiempo. Para Dios, dice la palabra de Dios, un día son como 1000 años de lo que es nuestro tiempo para nosotros los humanos. Para nosotros sí el tiempo apremia y ya es tiempo.
a través de la Escritura reconocemos y nos enseña nuestro Señor Jesucristo, estén atentos a los signos de los tiempos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos que lo que Dios anunció y se anunció hace miles de años en la palabra de Dios, se está verificando en estos tiempos. En la plenitud de los tiempos, decían los profetas, y lo promulga la iglesia, la plenitud de los tiempos viene y se cumple la promesa del Padre, la promesa de Dios hacia la humanidad. Porque Dios nunca ha dejado de comunicarse con el hombre. El hombre es el que ha dejado de comunicarse con él. Entonces, para poder empezar, pues es conocer a ese Dios a través de la iglesia. Entonces, el catecismo de la iglesia nos sigue diciendo que la fe es la que te abre un panorama más grande. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da asentamiento a Dios que revela la Sagrada Escritura. Ya nos llama y nos invita a la obediencia. Y a esta respuesta del hombre, Dios que se revela. Y lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Toda la revelación ya está aquí, en la palabra de Dios. Si a ti te mueve la palabra, pues es momento de buscar. Si no te llama la atención la palabra, empieza a orar, empieza a tener ese diálogo con Dios, ese Dios que espera atentamente y pacientemente, mis hermanos. Dios es un Dios de paciencia. Los desesperados somos nosotros. La fe nos lleva a obedecer a lo que la Santa Escritura nos dice, porque es palabra de vida. Y poniendo un ejemplo de esta palabra que nos enseña y nos invita a hacer, a vivirla, ¿verdad? Algo que es bien difícil para muchos de nosotros. Cuando Dios nos dice, perdona a tu enemigo y ora por los que te persiguen. Qué difícil. Y sobre todo para aquellos hermanos que han pasado momentos bien difíciles en que algún miembro de su familia ha sido secuestrado, o que algún miembro murió en algún accidente o en alguna balacera que hoy seguido se ve por ahí. Entonces ahí es donde la fe me lleva a esperar y orar por aquellos que no conocen a Dios y que destruyen al hombre. Es bien difícil. Orar por aquel que me hace daño, qué difícil es, mis hermanos. Pero ahí entra lo que hace la palabra de vida. Perdona a tu enemigo. Y qué difícil decirle esto a un hermano que ha pasado por un momento de estos. Perdona aquella, pero ¿cómo la voy a perdonar? Y se amarran, se enojan, se frustran y empiezan a maldecir. Esta palabra es vida. Cuando la entendemos, aunque con mucha dificultad, pero la empezamos a entender. Difícilmente, pero empezamos a pedir por aquellas personas que están haciendo el mal, sin saber que se están condenando a sí mismas. Y que ese infierno por el que hacen pasar a mucha gente, ellos lo van a pasar, pero más difícil y en la eternidad. Pero porque a ellos nadie les ha hablado de un Dios vivo. Y mira, que muchos de los que hacen la maldad en el mundo se encomiendan a Dios. Y saben, son católicos. Se persignan, se encomiendan a Dios para ir a hacer una fechoría. Estos hombres no han escuchado de la verdadera palabra y de la fe que los lleva a la salvación y al arrepentimiento de todo esto. Y miren, por ahí hay testimonios de hombres que se han convertido a través de una oración que la familia hizo por un momento en que ellos les estaban haciendo daño a ellos. Y hay conversiones, hermanos, hay testimonios muy fuertes que aquellos hombres sintieron la palabra de Dios, escucharon la voz de Dios y su respuesta fue un cambio de vida. Cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Y ahí es donde entramos a vivir la palabra. Ora por los que te persiguen. Ora por los que te hacen daño. Qué difícil. Y mira, muchas veces en cosas tan pequeñas, con los que nos rodean, muchas veces con nuestra propia familia, que nos ha hecho daño, que nos ha criticado, que nos ha insultado, y muchas veces has llegado hasta los golpes. Qué difícil perdonar. Pero Dios te lo pide.
perdona a tu enemigo. Y mira, no lo hace por el bien del enemigo. Ya el Señor tomará con tu enemigo las cartas. Ya Él tomará la decisión de cómo lo va a llamar. Muchas veces en un momento en que entra a la prisión, muchas veces en que entra en un arrepentimiento, muchas veces que entra en un dolor o en una enfermedad. Entonces, pero tu respuesta a Dios va a ser perdonar. Perdonar a aquel que me ofende. Y mira, es por tu bien, mi hermano. Cuando yo empecé a meditar esta palabra y me di cuenta que de ese coraje, ese resentimiento, ese deseo de venganza contra mi enemigo, me estaba enfermando a mí y el enemigo bien sano. Mi enemigo bien contento, al contrario, se gozaba con mi dolor, que cada que lo veía sentía yo un coraje y una frustración tremenda, y él se gozaba. Pero cuando yo empecé a entender, Señor, sí es cierto, ¿por qué me voy a estar amargando por esta situación? Entonces empiezo a orar por aquel que me hizo daño. Y al verlo después, ya no sentía lo mismo. Gracias, Señor. Y te sigo pidiendo por esta persona que me ha hecho, que me ha robado. Te entrego, Señor, todo el desprecio que he recibido de él. Yo me declaro libre. Hermano, no te enfermas. Muchos seres humanos están enfermos de tanto odio y tanto rencor y tanto sufrimiento, hermanos. Miren, hay casos en que se han desarrollado cánceres en el ser humano por el odio y el rencor que se alberga en el corazón. Empieza con una amargura tremenda y después la transmite a los demás y más a los que están cerca de ellos. Y tenemos testimonios de hermanos que en su vida fuera de Dios maltrataron, golpearon, insultaron a la pareja, y la pareja siempre sometida, siempre aguantando, siempre sufriendo en silencio, que es lo más triste. Cuando la pareja sufre en silencio y empieza a hacerse daño en su interior, en su organismo, en su corazón, en su mente, en sus intestinos, en su hígado, en sus riñones, y empieza la frustración y empieza a destruirse como la lepra destruye al cuerpo. El pecado es como la lepra, va destruyendo poco a poco al ser humano sin darnos cuenta. Cuando la palabra de Dios y Dios nos habla y nos dice perdona, eres sano. Cuando la palabra de Dios nos dice aléjate del pecado, eres libre. Por eso, el leerla, siempre Dios espera esa respuesta de aceptación de parte nuestra. Cuando empieza uno a perdonar, entonces recibe uno perdón de Dios. Así lo decimos en el Padre Nuestro. Perdónanos, perdónanos. Escuchen lo que decimos en esta oración perfecta que Jesucristo nos enseñó. Y perdónanos como nosotros perdonamos. Ahora entra en mí mismo. Sí, perdono. Voy a alcanzar perdón de Dios. Esta es la respuesta que Dios espera del hombre. Que lo que digo con mi boca se testifique con mi testimonio. Y esto arrasa, hermanos. Y sobre todo cuando hay grandes dificultades en la familia, es empezar a trabajar en el perdón, pero también dentro de la oración, porque Dios espera que el hombre voltee, contemple a un Dios vivo y su esperanza de la vida eterna se acrecenta. Aquí lo podemos ver en cada hombre de fe, que nos lleva, nos dice el credo, a la obediencia. La fe me lleva a una obediencia, a someterme libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma de esta obediencia lleva a Abraham, el modelo de hombre de fe, que le dio una respuesta positiva a Dios. Lo que nos propone la Sagrada Escritura, y miren algo hermosísimo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia: la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. El sí, el hágase de María nos abrió la puerta para entrar al cielo. Porque del cielo baja el Verbo encarnado, entra en María y por María se da a luz al mundo. Qué hermoso cuando escuchamos la palabra de Dios, pero que también la estamos meditando, viendo esta manera que el hombre responde a Dios con un
hágase. Así como Abraham, nos dice la Escritura. Y lo podemos ver en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Lo que la fe nos atrae de parte de Dios. Vida, esperanza, paz, armonía. Pero cuando mi respuesta es positiva. Miren lo que nos dice aquí en la carta, en el versículo 8. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Ahí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad sólida, de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Palabra de Dios. Todos aquellos hombres que esperaban que se realizaran las promesas de Dios, salían, y aquí lo vemos con Abraham, el padre de la fe, que él escuchó la voz de Dios, escuchó el llamado y la invitación, y dijo sí, sin saber a dónde, ni por cuánto tiempo, sí regresaba. Vamos a una pausa y regresamos meditando esta palabra. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bien, hermanos, continuamos en este segmento de este programa de Hombres de Fe, en donde la respuesta que Dios está esperando es una fe viva, es una fe activa. Y lo podemos ver en la historia de Abraham, porque Abraham realiza la definición de lo que la fe dada por la carta a los Hebreos nos habla. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, verdaderamente nos hace una exhortación muy fuerte para aquellos que esperamos en Dios, que esperamos esa manifestación de las promesas de Dios en nuestra vida. Y una de esas, ¿cuál sería? Para muchos hermanos que tienen un encuentro personal con Jesucristo, pues es la de una vida mejor, una tierra nueva. Pero esa tierra no hay que esperar a morir, hermanos, para verla. No, esa tierra ya está dada entre nosotros, y la fe me lleva a escuchar la palabra de Dios que nos dice: el reino de Dios ya está entre ustedes, pero ahora es que ustedes entren al reino. Y cuando tú entras a ser parte del reino de Dios en la tierra, entonces ese reino va a establecerse ahí, en tu tierra. ¿Y cuál es tu tierra? Tu familia. Tu fe te debe de llevar a darle una respuesta a Dios positiva e invitar a Dios de sacarlo del templo y llevarlo a habitar en el seno de tu familia. ¿Y qué es esto? Encontrarnos día a día, que Dios nos hace promesas y se cumplen, pero si la respuesta de nosotros hacia Él es positiva. Nos dice en el versículo 1, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aferrarse a algo que tú deseas, pero que no lo tienes, pero que sabes que ahí está. Y esto es el cambio en tu familia, que es donde más se necesita darle respuesta a Dios. Hoy que las familias se están destruyendo, hoy que las familias se hacen daño a sí mismos, porque el hombre y la mujer no hemos sabido responder al llamado de Dios, darle una respuesta a este Dios e invitarlo a nuestra casa, y que empiece a fluir, a verse esa tierra donde emana leche y miel, donde los hijos quieren llegar después de clases,
Pero ¿cuántos niños nomás llega la hora de regresar a casa y ya no quieren volver? Mejor se van con los amigos, con la amiga, porque en las casas de otros amiguitos sí encuentran lo que hace falta en su casa. ¿Y qué es lo que hace falta, hermanos, en las casas en estos tiempos? La presencia de papá, la presencia de mamá. Y cuando la amiguita lleva a tu hijo a su hogar y ahí está mamá esperándolos, ahí está mamá con amor para atenderlo, tu hijo quiere de eso. Tu hijo se acoge a esa familia, porque esa familia le está dando una respuesta a Dios en amor, en comprensión, en aceptación. Dios es un Dios que siempre nos está invitando a ser parte de este pueblo, al que estamos llamados a ser proclamadores de un Dios vivo, pero también llevarlo a nuestro hogar y empezar a dejar que esa tierra que Dios ha prometido empiece a dar sus frutos ahí, donde tú estás, donde tú eres el protagonista, mi hermano, como padre, y tu mujer como madre. Darle esa respuesta a Dios es hacer en medio de este mundo un oasis. Y ese oasis es tu hogar. Ahí. Pero a veces tu oasis está seco, árido. No tiene esa vida en medio del desierto. Porque muchos maridos no quieren regresar a casa porque saben que van a encontrar reclamo únicamente de parte de su esposa. O porque muchas esposas tienen miedo a la hora que va a llegar el esposo, porque sabe que viene con agresividad, porque toda la frustración y el enojo que trae de trabajo lo lleva a casa y va secando ese lugar donde debe ser ese oasis lleno de palmeras, lleno de vegetación, lleno de alimento, lleno de paz, lleno de armonía. Y hoy nuestra sociedad pide este tipo de hogares, que sean oasis donde la familia pueda llegar a descansar y tomar fuerzas para el día siguiente salir al desierto, donde está árido, seco, sed, donde únicamente hay rivalidades, odios, despojos, abusos, ¿qué tanto hay fuera? Pero que ahí, en medio de nuestro hogar, sea un oasis de paz y alegría. Mis hermanos, la humanidad anhela esto. Y únicamente si tú, hombre, tu mujer, le das una respuesta positiva a Dios. Hagamos conciencia, mis hermanos. Es momento de hacer un alto en nuestra vida y voltear verdaderamente a Dios que nos está hablando. Vengan y los haré pescadores de hombres. Necesitamos que el Señor envíe su Espíritu Santo que queme nuestra vida. Quema mi vida, Señor, díselo. Vamos a dejarlos con este cantito, hermanos, de Joan Carlos. Quema mi vida. Y el Señor va a transformar nuestra manera de pensar. Buenos días, que Dios los bendiga, mis hermanos. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi
Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Hey, hey, hey. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Yeah, yeah, yeah. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Hey, hey, hey. Quiero que me quemes, quiero que me hagas de nuevo, Señor. Quiero que me quemes, que me consumas con tu fuego. Quiero que me quemes, quiero que me hagas de nuevo, divino alfarero. Oh, quiero que me quemes, quémame, Señor. Quémame.